Buenos días. Hoy día es diciembre 7. Ah, Ni hablar, ya les entregué la retroalimentación de los exámenes o de la lección 2. Eso es lo que es. Algunos están bastante bien, es decir, manejan la cuestión bien, bastante claro, pero por ejemplo, el problema 1 era una oscilación libre con amortiguamiento y no sé. Eh, eh, Algunos parece ser que copiaron en Arquitectura 1 porque los conceptos básicos de coeficientes de formas no son capaces de aplicarlo. Eso es algo primitivo. El gran problema es que ustedes no quieren hacer el ejercicio mental. Si simplemente ven dos números, necesito una longitud y ya está. Y no, ¿cuál es el concepto de calado? ¿Qué implica calado? A ver, todo el mundo grafique la embarcación a 4 metros de calado. Y luego a la derecha pongo la misma embarcación con un calado de 4 metros y medio. Yo tengo la embarcación a 4 metros de calado aquí. Y si la embarcación tiene ahora 4 metros y medio de calado, ¿dónde va a estar? ¿Acá o acá? Señor Menéndez, si yo tengo un barco que está aquí con 4 metros de calado y ahora tiene 4 metros y medio de calado, ¿está acá arriba o acá abajo? Señor Menéndez. Debería estar más hundido. Exactamente, exactamente, está más abajo. Si está más abajo, ¿cuál es la posición respecto de la posición de equilibrio estático? Hacia abajo. ¿Cuál es esa posición? Dígame, aquí la clave, esto es ingeniería, no es turismo. Positivo hacia abajo. ¿Qué es pues? Pero entonces, ¿cuál es la velocidad? Si la velocidad está yendo hacia arriba, la velocidad ahí sería... Sería negativo. Ah, es decir, si ven, esa es zapada, no, es que la positiva hacia abajo, sí, entonces la velocidad es negativa. Pues. ¿Sí ven? Es sola cuestión. Se les pedía, hagan un sketch. Hagan un sketch. Ustedes vieron los sketches que han presentado. 10.000 veces ustedes lo escucharon en el colegio, en ciclo básico, y aquí mismo. Un buen esquema con proporciones, me permite a mí ver chequeando si es que las relaciones matemáticas que estoy deduciendo se pueden comprobar, sí, rápidamente. Pero no sé, no cala. En fin, yo hago mi mejor esfuerzo, no puedo hacer más. Hubo algunas personas que hicieron bastante bien. Yo tengo en mis registros, fíjense bien, yo tengo los deberes, las lecciones, etc. Y lo que hago yo es marcar, eso en Excel me permite, marcar las personas que tienen nota por debajo del promedio de cada una de esas evaluaciones. Y los que están bien son los que están trabajando bien en los deberes y tienen bien las 2 lecciones. Hay personas que no están bien, pero no puedo más. Es decir, yo intento tener mi norte. Mi norte es el objetivo que pretendemos en cada capítulo. A partir de eso, intento darles trabajos, darles problemas en las tareas para que practiquen en esa dirección. Y ustedes revisan los problemas del examen, de la evaluación, son consistentes con los problemas del deber o de los deberes. Entonces, intento estar alineado, pero necesito que todo el mundo trabaje. Algunas personas reportan, esto me pasó en Elemento Finito, no aquí, pero no creo que haya mucha diferencia. Reportan cantidad de horas tremendas. Y claro, usted puede decir, no, es que está tratando de engañar a estos otros. No, para mí una de las hipótesis detrás de eso es de que ustedes están tratando de esconder por el hecho de que ustedes sienten que no están trabajando lo suficiente.
Es naturaleza humana tratar de justificarse. Usted sabe que no está trabajando lo suficiente. Entonces, no, tengo que tapar eso, entonces quiero engañar al doctor. Está bien, háganlo. Pero los deberes claramente lo muestran. Hay personas que no están trabajando bien en los deberes. Y no es cuestión de empezar a copiarlos, es lo mismo que nada. Si entre ustedes trabajan y todo lo demás. Usted viene un amigo, préstame el deber. Ah, no, que lo ayudo. Por el amor de Dios, no lo está ayudando. Una vez más, no lo está ayudando. La tercera vez, no los están ayudando. No son verdaderos amigos. No son verdaderos amigos. ¿Tienes un problema? Tomamos un tiempo, te lo explico. Pero no te presto el deber. Te explico algo. El resto dale tú. Siéntate y ten tiempo. Es que no tengo tiempo. Si no tiene tiempo ahora, ¿qué quiere de mí? En la evaluación, cada uno lo hace en forma independiente. Los profesores estamos realmente saturados, estamos hartos de ver la falta de ética de algunos de ustedes, no todos, de algunos de ustedes. Y esa es toda la cuestión. Ahora copia un deber. Dentro de 2, 3 años, que sean ingenieros, la cosa es peor, porque va a haber dinero de por medio. Un proyecto no significa un 80 o 90 en una calificación. Va a significar miles de dólares que gano o dejo de ganar. Y entonces allí será peor. Entonces, desde ahora hay que entrenarse. Si usted reconoce que no tiene tiempo para esta materia o para la universidad o lo que sea, pues trate de dosificarlo. Solo tengo tiempo para un proyecto, no tengo tiempo para 2. Es que con 2 gano más, sí, pero no tiene tiempo. Entonces, proyectarlo desde ahora, lo que va a pasar dentro de 3, 4 años. Entonces, para mí la clave está en eso, es decir, es la evaluación consistente. Intento hacerlo consistente con los deberes. Me da una pauta simplemente eso, de que hay algunos de ustedes que están simplemente copiando los deberes. Y ahí no puedo hacer yo nada. Ahí no puedo hacer yo nada. Fíjense ustedes la locura de algunos de ustedes, ¿no? En el manejo de las unidades. Revisen sus trabajos. Miren a ver en cuántos espacios hay problemas de unidades. Las fuerzas están dadas como K por teta. Eso no es fuerza. Los momentos están dados por K por una distancia, K por A. Eso no es momento, eso es fuerza. Usted pone una ecuación, términos que están en unidades de fuerza tienen términos de unidades de momento. Papas y peras no los pueden sumar. Y ustedes pueden acusarme de lo que quieran, pero no me pueden acusar a mí de que yo no les he insistido en el asunto de las unidades. ¿Qué hora es? 4 grados centígrados. Eso. ¿Acaso no insistimos en que las ecuaciones de movimiento, los términos que estaban en el lado izquierdo, tenían igual signo? ¿Por qué? Porque si usted lo pone del lado derecho, como originalmente estaban, decimos, eso significa que el resorte, en lugar de, al alargarse, en lugar de regresarlo, lo empuja más. Es un resorte, dijimos, que no existe. Revisen las notas de clase. Fíjense ustedes ahora, es decir, ¿cuántas veces yo hago una pregunta y la persona no responde? ¿Qué significa eso? Señor Arias, cuando yo hago una pregunta a uno de sus compañeros y ese compañero no responde, ¿qué significa?
Señor Arias. Buenos días, doctor. Quizás está No distraído. no quizás, dejemos de vaina, nada de justificar aquí. Está distraído o en clase, o no está en Oh, clase. exactamente, o no está en clase, no está en clase. Los consejeros, yo este semestre no me tocó dar consejería, los consejeros claramente les han dicho, se traten de reducir la cantidad de materias, la cantidad de carga académica, porque la cosa es más complicada que en un semestre regular. Desde el vicerrector nos recomendaron a los coordinadores. Los coordinadores nos han dicho a los profesores, recomienden a los estudiantes. Pero larga la responsabilidad de ustedes, no es nuestra. Hay muchos memes por allí que se ve claramente el estudiante que hace locura y media detrás de la cámara. Sí, está bien, usted es sapo. El profesor no se da cuenta de que usted realmente prendió la cámara y se fue a hacer cualquier cosa. Está bien, usted es sapo. Pero cuando viene la evaluación, viene la evaluación. Y lo peor, es decir, insisto, olvidémonos de la evaluación. Dentro de 2 años, ingeniero, tengo un problema de vibraciones. Chuta. ¿Qué diablo significa eso? Ingeniero, se me rompió la estructura. Chuta. ¿Qué diablo significa eso? Entonces, pensemos más allá de el metro que tengo delante hasta la ventana. Si usted no tiene tiempo para esta materia, es decir, de nada sirve. Bueno, y está grabado, yo no tengo problema. Es decir, yo tengo experiencia ya en esta vaina y usted me puede venir, no, que tanta vaina que no funciona, que no tiene aplicación. Usted puede pensar lo que quiera, pero en la universidad tenemos que enseñar conceptos analíticos. Estos se complementan con los conceptos empíricos que usted aprende en la calle. Usted ve un sistema en la calle y dice, chuta, la frecuencia natural de eso puede ser tanto. Eso es empirismo. Y usted puede hacer los números para tratar de aproximar eso. ¿Por qué? Porque a la larga el problema se resuelve ¿cómo? Incrementando la rigidez, bajando la masa o lo que sea. Y eso es analítico. Las dos cosas se complementan una vez que usted tenga experiencia. Pero aquí tenemos que hacerlo analíticamente. Y eso le da la rigurosidad para que cuando usted tome un problema en la calle, lo pueda analizar y luego resolver. No digo más, ustedes son mayores de edad y no puedo hacer más tampoco. Bien. Créanlo que el fin de semana mi pobre hígado sufrió terriblemente. Estábamos trabajando con el método de Holzer. Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que el problema es que si yo tengo un sistema, por ejemplo, cuando tengo un sistema propulsor, puedo tener, qué sé yo, 15 grados de libertad. Entonces, tengo una matriz de 15 por 15. A veces vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Cojan en Excel, cojan la matriz de rigidez. Y la matriz de rigidez, tal como está allí, es singular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Calculemos el determinante. El determinante tiene que ser 0. Háganlo y van a ver qué sale. No sale 0. Por ejemplo, cuando uno hace elementos finitos, ¿sí? Arma la matriz de rigidez global, 10 por 10. Usted sabe que si la tiene así tal como está, la matriz de rigidez es singular. Calcule el determinante en Excel y no sale 0. Este está mal. Y usted revisa 100 veces y está mal. No. Lo que pasa es que el proceso numérico para calcular ese determinante es una locura. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en lugar de tomar todo ese sistema de ecuaciones, lo que podemos hacer es hacer una especie de recursión. Es decir, las ecuaciones no hay cómo olvidarlas. Es decir, no es que tengo 10 ecuaciones y quiero trabajar con una, no. Lo que hacemos es tomar una a la vez. Es decir, con la primera voy a la segunda, con la primera a la segunda voy a la tercera, etc. Entonces, no tengo que tomar todas completas, pero que tengo que resolverlas todas simultáneamente, no hay salida. No hay salida. Entonces, el señor Holzer, él chequeó de que en los sistemas en línea, ¿sí? Eso significa que no hay ningún disco que tenga un resorte que esté agarrado a un punto fijo.
Entonces, en este tipo de sistema, entonces, los términos relativos, si rigidez o resorte y amortiguador relativo, aparecen en un disco con un signo y en el siguiente disco con signo opuesto. Tiene que ser así porque el resorte que está en la mitad recibe el momento, el torque, en las dos direcciones. De tal manera que él, como no tiene masa, está en equilibrio estático. Entonces él dijo, bueno, si yo sumo dos ecuaciones de estas, esos términos relativos se me cancelan. Y de alguna forma intentó avanzar y ese es el método que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Vamos a tratar de proyectar. No sé, aquí está. Entonces estamos hablando de sistemas en línea. Entonces yo les había advertido que a veces yo lo presento de esta manera, como si fueran discos, porque es la aplicación que va a venir el próximo semestre. Y en algunos autores también lo presentan así, como masas. Entonces hay que estar atentos, porque eso incide en las unidades de los términos. ¿Sí? K, G, J, C. Esos cambian en función de si es lineal o rotativo. Entonces, como tenemos aquí un sistema de 4 grados de libertad, entonces fíjense, a la izquierda y a la derecha no tengo puntos conectados a un punto fijo, no tengo resortes conectados a un punto fijo. Entonces, inmediatamente, la primera frecuencia natural de esto es 0. Entonces, usted coge todos los bloques, lo mueve hacia la derecha, la misma cantidad. Entonces, si se mueve la misma cantidad, el resorte que está entre dos bloques no se deforma. Si no se deforma, no desarrolla fuerza. Y si no hay ninguna fuerza, entonces todos los bloques no van a cambiar su cantidad de movimiento, porque no hay fuerzas externas actuando en cada bloque. ¿Cuál es el resultado? Que se muevan a la derecha y nos sentamos a esperar que lleguen hasta el extremo y empiecen a regresar. Pero nos coge hasta el día de juicio final por la tarde, porque no regresan, no hay fuerza. No hay fuerza que se desarrolle en los resortes. Entonces, no va a haber efecto que lo intente regresar. El periodo sería infinito. El inverso del periodo es la frecuencia, 0. Entonces, en estos sistemas, la primera frecuencia natural es 0. Y el modo de vibración correspondiente será que todos los bloques tienen la misma amplitud. Entonces, 1, 1, 1, 1, 1. Pero esa no nos interesa. Nos interesa son las frecuencias naturales diferentes de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos con las ecuaciones de movimiento. Y aquí aparece lo que observó Mr. Holzer. Estas fuerzas y estas de acá tienen signo opuesto al actuar sobre masa 1 y masa 2, etc. Entonces lo que se hizo él fue tomar estas dos ecuaciones y estos términos se cancelan. Los términos de relativo, llamémoslo así. Y entonces lo que queda serían los términos absolutos, inercia y amortiguador absoluto, y los relativos en el lado derecho los movemos al lado derecho también. Entonces ahí empezamos a ver, el U3, el U3 lo pongo al lado derecho. Y entonces, eso es lo que tengo yo aquí, perdón, del primero tengo el U2, si sumo los dos primeros, despejo el U3. Entonces aquí despejo el U2. Si sumo los primeros, ahí es cuando se eliminan los relativos, y despejo U3, obtengo una cosa como esta. Entonces fíjense bien, aquí tengo este término relativo, un solo término relativo en el lado izquierdo, que viene al lado derecho en el denominador. Y entonces de esa manera podemos establecer una especie de ecuación de recursión, como yo les decía, ¿no? No es que trato cada ecuación de forma independiente, no, sino que la primera ecuación me sirve para reemplazar en la segunda, las dos primeras para la tercera, las tres primeras en la cuarta, etc. Entonces trabajo con una ecuación a la vez, en lugar de trabajar con las 10, 15 ecuaciones simultáneamente. Y lo que hemos hecho es trabajar con 3, en este caso, pero teníamos 4 grados de libertad. Entonces, si sumo todas las ecuaciones, entonces lo que va a pasar es que todos los términos relativos se cancelan. Entonces me quedan los absolutos, que serían estos, el término inercial, el término de amortiguamiento absoluto, y el término de excitación, que aparece en el último, actuando en el último bloque. ¿Sí? Entonces, por favor, no hay que perder de vista eso, ¿no? Que la excitación, en este caso F4, actúa únicamente en el último bloque.
Si no fuera así, entonces aquí aparecería. Y entonces la ecuación de recursión ya no sería útil. Ya sería diferente. Bien, entonces, esa es la pareja de ecuaciones. Por ejemplo, la amplitud en el problema 2 de la evaluación, la amplitud de la respuesta. ¿Sí? Recomendamos. Y si ustedes hicieron el deber, lo repetían 2, 3 veces, uno se lo aprende de memoria. Hubo personas que cometieron un error al escribir la expresión para la amplitud de la respuesta. Claramente me dice, esta persona no está haciendo los deberes. Claramente. Y no me vengan con el cuento, no, que estoy nervioso y todo. No mejoró la paciencia. Entonces uno se pone nervioso en un examen, sí, los primeros 5 minutos, pero después ya no. Estas expresiones, por favor, algunas personas tenemos, yo el primero, yo tengo mala memoria. ¿Qué hago? Cojo un papel, lo escribo. 1, 2, 3. Yo me gradué del colegio en el año 75. Yo me gradué en una academia militar y yo tenía que tomar lista, porque era el comandante del curso. Tenía que tomar lista de los compañeros. Y todavía me acuerdo de la lista. Si usted se aprende de memoria esta expresión y la recuerda dentro de 10 años, no le va a hacer ningún daño. Entonces, por favor, no pierda puntos por tonterías. Apréndase de memoria y ya está. De todas formas, en algunas expresiones yo las doy, porque esto no es un juego de memoria. Pero a veces el dar la vuelta, a veces uno le da pereza. En lugar de dar la vuelta, no, si yo recuerdo. Pero si comete el error, entonces, ¿qué tengo que hacer? Trate de aprenderse de memoria, ya está. Ecuación de recursión, ecuación de chequeo. Entonces, aquí nos bifurcamos. ¿Qué hacemos en el caso de oscilación libre? En el caso de oscilación libre, buscamos frecuencia natural y con cada frecuencia natural buscamos el modo de vibración asociado. Entonces, el modo de vibración lo tenemos aquí como un vector, que es la relación entre la amplitud de cada grado de libertad y nosotros usamos el primero. Hay otras formas más sofisticadas de presentar esto, pero aquí está una. Ya está. Entonces, en este caso, no consideramos ni los amortiguamientos absolutos o relativos, ni la excitación. Porque las frecuencias naturales con amortiguamiento y las sin amortiguamiento difieren poco en general. Y nos simplificamos mucho el álgebra. Entonces, vale la pena hacerlo. Dejar de lado el amortiguamiento. Entonces, la ecuación de recursión, que está de aquí, la pensamos en términos de el modo de vibración, dividiéndolo para U1. Entonces, yo puedo, con el primer grado de libertad, que yo sé que es U1 sobre 1, 1, puedo calcular el 2, siempre y cuando yo sepa la frecuencia natural. Entonces, lo que hacemos es simplemente un proceso de prueba y error. Entonces, pongamos aquí una frecuencia asumida. Entonces, con el U1 sobre U1, que es 1, calcula el U2. Con el U1 y U2, calcula el U3, etc. Entonces, calcularía para esa frecuencia asumida el modo de vibración. ¿Y luego qué hago? La ecuación de chequeo. Entonces, obtengo estos U sub J, he asumido omega al cuadrado y chequeo a ver si es que eso es 0. Si no es 0, salado, he asumido mal. Fíjense bien, si el chequeo no es 0, prácticamente lo que significa es que el determinante de la matriz dinámica no es 0. Por tanto, tiene inversa, por tanto la solución es trivial. Ese es el equivalente. Entonces, lo que hacemos nosotros es eso. Es decir, asumir la frecuencia natural, aplicamos la ecuación de recursión para calcular el modo de vibración, calculamos la condición de chequeo. Si este es 0, bien, hemos asumido correctamente. Si no es 0, iteramos. Ya está. Entonces, algo que es vital es de que, déjenme regresar, la condición de chequeo, fíjense bien, este término originalmente tenía un negativo aquí.
Pero es más práctico ponerlo con positivo. Entonces, si lo ponemos como positivo, y ustedes grafican este residuo, en cualquier sistema, tiene esta forma. Empieza en 0 y empieza hacia arriba, hacia la parte positiva, etc. Entonces, eso es importante porque de acuerdo con el residuo, el signo del residuo, perdón, y de acuerdo con la forma que adopta este vector, usted puede identificar si está en esta parte de aquí, o en la parte de acá, o en la siguiente, etc. O bien, si es negativo, está aquí, o acá, o acá. ¿Cómo? Haciendo el análisis de el signo del residuo y de la forma que adopta el modo de vibración. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿no? Este modo de vibración de aquí, es el primero. ¿Sí? Ups, ¿dónde está? ¿Dónde está, corazón? Aquí. No, vamos a cambiar vamos con verde. Sí, este de aquí es 0. Entonces fíjense bien, si yo grafico, aquí grafico el número. Entonces este es el 1, este es el 2, este es el enésimo. Sí, este primer modo de vibración, que es el modo de vibración como cuerpo rígido, básicamente es así. Es decir, todos los discos se mueven la misma cantidad, como habíamos dicho al inicio de esta sesión. Entonces, ningún resorte se deforma. Por tanto, no hay efecto de restauración y el sistema avanza, avanza, avanza y nunca se detiene. El siguiente modo de vibración, ¿qué va a pasar? Pues corresponde a esta frecuencia natural. Entonces vamos a tener un cambio de signo. Entonces voy a tener, empiezo en 1 y en algún lado cambio de signo. Entonces tengo un cambio de signo nada más. Y ese corresponde a este de aquí. Entonces este de aquí corresponde a esta frecuencia natural. Voy a cambiar de color y voy a hacer otro diagrama porque ya aquí estoy apretadito. Entonces, si yo tuviera el mismo sistema, aquí tengo el número de grado de libertad, aquí está el 1, y aquí está el enésimo. Entonces, si me acerco a este de acá, yo voy a tener dos cambios de signo. Entonces, empiezo en 1, cambio, y cambio. Entonces tengo dos cambios de signo, perdón. Entonces, este modo de vibración corresponde a este, etcétera. Entonces, fíjense bien, esto que está aquí en verde o en anaranjado es lo que yo obtengo como modo de vibración si aplico la ecuación de recursión. Y la frecuencia que estoy asumiendo es la variable que está aquí en las abscisas de este gráfico del residuo. Entonces, si yo tengo un residuo, por ejemplo, positivo, aquí, por ejemplo, y obtengo dos cambios de signo, entonces en el perfil del modo de vibración, entonces yo sé que estoy cerca de la frecuencia natural, a la derecha de la segunda frecuencia natural. Entonces, si quiero la segunda, entonces lo que tengo que hacer es reducirla un poco. En cambio, si tengo residuo positivo, pero tengo tres cambios de signo, significa que, fíjense bien, todo esto de aquí, el residuo es positivo. Pero si estoy más cerca de la de acá, tengo dos cambios de signo en el perfil. Y usted lo puede hacer cuando haga el deber. Vaya chequeando, a ver, va avanzando, incrementando la frecuencia y se da cuenta de que poco a poco, por aquí teníamos dos cambios de signo en el perfil y luego se acerca para acá y hay un nuevo cambio de signo. Entonces, finalmente, tengo tres cambios de signo y la frecuencia, el residuo cambia de positivo a negativo. Entonces, estoy en forma consistente, metódica, estoy resolviendo el problema de oscilación libre. Entonces, esto es lo que intentamos explicar aquí, ¿no? Implementamos esto en forma tabular. Entonces, inmediatamente Excel es útil, pero si hacemos programación de computadora es más útil todavía, ¿no? Porque, en fin, eso de hacerlo manualmente como que molesta un poco. Entonces, tenemos una tabla como esta. Entonces tenemos un número y una identificación. Es decir, cuando tenemos un gran número de grados de libertad, es bueno saber
esta masa o este disco, ¿qué nombre tiene? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del sistema propulsor, vibración torsional, entonces, por ejemplo, va a haber uno de estos discos, va a ser el volante. Entonces, yo quiero identificar cuál es el volante. Va a haber algo que sea la hélice propulsora, que es la última. Va a haber un pequeñito acá adelante, que normalmente es el amortiguador viscoso. Va a haber un grupo de estos de aquí que tienen una inercia muy parecida. Representa los grados de libertad o los discos equivalentes del motor, en cada cilindro del motor. Entonces, todo eso lo identifico con este nombre de aquí. Y entonces, lo que hacemos es, asumimos una frecuencia, multiplicamos al cuadrado por la columna de acá, tengo este número. El primer grado de libertad ya sabemos que es 1, porque es U1 sobre U1. Y luego completo esto, hago la sumatoria, en este caso un solo término. Este es dato y hago el cociente. Entonces, esta fórmula de aquí me permite calcular el U2. Una vez que tengo U2, avanzo hacia la derecha, sumo estos dos términos y tendría esta sumatoria, divido para acá 2 y tengo este cociente. Este cociente de aquí me sirve para calcular el de acá. Avanzo. Y finalmente llego hasta acá. Entonces, fíjense bien, tengo un resorte menos que el número de masas, porque es un sistema en línea. Entonces, en los extremos no tengo resortes. Entonces, esta forma es típica. Y este número que está aquí sería la sumatoria de todos los términos que están acá. Y eso es el chequeo. Entonces, aquí tengo el modo de vibración. Aquí tengo el chequeo. Entonces, aquí es donde yo lo asocio con esta figura de aquí. ¿Sí? Entonces, usted ve que el signo del residuo lo tengo aquí y la forma del modo lo tengo acá con los diferentes cambios de signo. Bien, es una revisión de la clase pasada. Vamos a hacer un receso y regresamos en un momento para avanzar con la explicación del caso de oscilación forzada.